Hola, 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 ¿cómo están otra vez por ahí, chiquillos? Como siempre, esperando que bien, vamos a echarle un vistazo rapidito a este nuevo videito que es una pequeña síntesis de lo que es el periodo de reconquista de la historia de Chile. Aquí vamos. Bueno, la idea, ¿no es cierto?, es tratar de conectar y que referirnos a donde quedamos, que es exactamente el día del desastre de Rancagua, que es el momento en el cual nuestro ejército, ¿no es cierto?, el ejército criollo, que en ese momento intentaba zafarse de una vez por todas del dominio de los españoles, va a sufrir un grave revés, como se dice en la jerga militar, los diálogos militares, que fue el llamado desastre de Rancagua. El desastre de Rancagua fue bastante fuerte y, ¿no es cierto?, golpeó duro a lo que era el movimiento independentista de Chile en ese momento. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué pasó después de ese día? Bueno, lo primero que hay que decir es que obviamente inicia el periodo de Reconquista, que es el periodo dentro del gran proceso de independencia, que se va a extender desde 1814 hasta 1800 esencialmente 18. Aunque hay algunos que dicen también que parte inmediatamente después de la batalla de Chacabuco en 1817. Juzguen ustedes mismos ahí. Esencialmente lo que pasó con nuestro ejército en esos momentos fue que tuvo que huir, ¿cierto? Porque era la única solución que podía haber en ese momento, ya que las fuerzas realistas llegaron con todo nuevamente acá a Chile. Recuerden que el rey había sido liberado y quería, ¿no es cierto?, después de su liberación, quería recuperar todo su imperio. Pero los criollos le habían dicho que no. Los chilenos huyen, en este caso, para salvar su vida y mantener la esperanza, hacia Argentina. Viajan hacia allá porque en Argentina el proceso independentista estaba mucho más avanzado. Bueno, ¿qué ocurrió con Chile en ese momento, chiquillos? Lo que sucede es que, bueno, en nuestro país vuelve lamentablemente a caer en manos acá, con la estatua de graficar del Imperio Español otra vez, aunque no fue por mucho tiempo, pero fue bastante significativo porque hubo dos gobiernos concretamente en ese periodo de reconquista, el cual del primero el primero de ellos estuvo en manos de el señor Mariano Osorio, un experimentado combatiente que había peleado en los ejércitos libertadores de España. Recuerden cuando España estuvo invadida por Napoleón y bueno, se había hecho bastante experto en el combate. Así que llegó acá, ¿no es cierto? Y la verdad tiene bastante éxito más encima con los divididos grupos criollos que lamentablemente no estaban unificados en ese momento. Recuerden que unos estaban más con Carrera, otros estaban más con O'Higgins. En fin, de la división los españoles sacaron mucha fuerza y triunfaron por este periodo. Dentro de las obras del periodo de Mariano Osorio, mejor dicho, las acciones de su gobierno, fue la creación de los tribunales de vindicación, que como comentamos, recuerden, son tribunales creados para ver todo lo que los criollos, los patriotas, habían arrebatado a los españoles acá en Chile y por supuesto también a los criollos que estaban con ellos. O sea, la idea era recuperar todo lo que se había perdido para ellos, todo lo que había avanzado la independencia chilena y tratar de volver a cero. Se desterró a los patriotas más exaltados, se mandaron a las islas, recuerden que se sacaron de sus lugares de vivienda, no se les mató, pero se les envió a estos lugares para que quedaran encerrados, aislados del resto del mundo y no fueran un problema. Más encima hay una intensa actividad del regimiento de los Talaveras de la Reina, que era un experimentado ejército que había peleado también con Napoleón y que bueno, en manos del comandante en este caso, Vicente Zambruno. El comandante Vicente Zambruno era el comandante de este regimiento. La verdad hicieron pebre gran parte de nuestras fuerzas acá patrióticas. Lamentable este caballero para él fue que el ego, el orgullo, lo consumió un poco, ya que se cuenta que por esos días, por allá por 1816, habría en un diario, un periódico de Lima, Lima era el corazón de la corona española, acá por decirlo de algún modo, era el virreinato más fuerte, se publica en un diario que habría sido el virrey del Perú, el gran conquistador o el reconquistador de Chile. Ante esto, Mariano Osorio se enojó mucho, el caballero se enojó y en el mismo diario lanzó una contraofensiva contra el virrey diciendo que él era el que había logrado toda esta victoria. Obviamente, en este caso el virrey, al leer nuevamente el diario, ¿qué es lo que pasó? Lo reemplazó de una. ¿Y a quién puso? Al segundo y último gobernante español de Chile, que va a ser el señor Casimiro Marcó del Pont.
Este caballero, un aristócrata, lo que hizo fue concretamente fastidiar a los chilenos y, lo primero, recuerden bien, eleva los impuestos. ¿Qué cosa más desagradable que pagar más de lo que se debe? Pagar, 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 más encima para satisfacer a la corona española. Torturó a los patriotas, lo cual en conjunto motivó un ánimo muy contrario hacia ellos, motivó, de hecho, a mantener viva la causa, ¿no es cierto? Y va a haber mucha guerrilla en su contra. Como les decía, a pesar de las torturas, de todo el fastidio de los españoles en este periodo, la causa chilena se mantiene firme y no se va a quebrar el espíritu de libertad. ¿Qué pasaba en Argentina mientras tanto? En Argentina, lo que ocurría era que el señor José de San Martín, que fue el general español, en este caso un intendente de Cuyo, una de las provincias argentinas, era uno de los grandes libertadores de América, considerado así, acogió de manos abiertas al señor O'Higgins y lo ayudó con todo lo que pudo para poder recuperar, ¿no es cierto?, la causa chilena. Hay que decirlo, también es parte de esto, una especie de dupleta, terna, si incluimos a O'Higgins, que se consideran los más grandes libertadores de América durante este periodo, y aquí está al lado del señor Simón Bolívar, el venezolano que para muchos es considerado el gran motor de la independencia latinoamericana. Bueno, así entonces el señor San Martín apoya a O'Higgins generando una intensa actividad de preparación. Se cuenta que el ejército llegó a contar algo así como más de 5.000 personas, de las cuales 4.000 eran soldados efectivos, el resto eran fuerzas complementarias. Prepararon de todo, se cuenta que hubo hasta una generación de fábricas para fabricar armamento, había mucho interés por sacar a los españoles del sur de América, producto que cualquier espacio donde estuvieran significaba que podían volver a fortalecerse. Por lo tanto, se hizo una fuerza bien grande y bueno, aquí en Chile se motivaba también desde allá la intensa actividad de los guerrilleros, que la idea era fastidiar a los españoles. Dentro de ellos, obviamente, el más destacado es Manuel Rodríguez, que ahí les pongo la laminilla donde sale hasta la película, les recomiendo que la vean para que se puedan interiorizar un poco más. Está en YouTube, es muy fácil de encontrar y probablemente les guste mucho. Acá, este caballero hizo todo lo que pudo por, como les decía, fastidiar y sobre todas las cosas espiar y con ese espionaje enviar información de utilidad para los, en este caso, criollos y españoles, perdón, a los patriotas que estaban en Argentina para pelear con los españoles. Bueno, el ejército libertador desde Argentina pasa, ¿no es cierto? Se sigue un plan de varias rutas, aquí las pueden ver, son seis, aproximadamente seis rutas que se sigue. La idea era atenazar a los españoles en hacerle un movimiento de una especie de tijera para dividir sus fuerzas y poder concentrar en el centro el grueso del ejército y destruirlos de una. Se sigue este plan y la verdad, después del cruce intensivo este de los Andes, que fue una gran campaña, imagínense pasar todo ese número de personas por la cordillera en una época donde no había muchas comodidades, fue bastante épico. Bueno, la primera batalla exitosa es la de Chacabuco, que es un gran golpe para los españoles, los cuales se tienen que replegar hacia el sur. Y bueno, esto es, como les digo, el primer gran bofetón, combo en la cara para el Imperio Español de nuevo acá en Chile. No obstante, como les decía, el ejército español se va a reagrupar hacia el sur y desde ahí va a dar una segunda pelea. Para algunos autores, desde 1817 ya inicia la Patria Nueva, el periodo que sigue a la Reconquista. Nosotros vamos a darle un vistacito más y vamos a decir que más tarde va a ser la batalla de Maipú, un año después, la batalla que va a definir todo. O sea, aquí ya va a haber un quiebre, independiente que hubo un pequeño lapsus intermedio, chiquillos, que fue en la batalla de Cancha Raya, en la cual incluso O'Higgins fue herido, porque fue una sorpresa que les pegaron los españoles ahí, no lo esperaban nuestro ejército. Y bueno, no obstante eso, se salió bien de ese revés que fue Cancha Rayada, en marzo de 1818, y después, en abril, días después, como pueden darse cuenta ustedes, viene el golpe definitivo, la batalla de Maipú. En esta batalla se va a producir definitivamente un quiebre del poder español y se va a graficar en el que va a ser el icono gráfico de esto, que es el abrazo de Maipú, dado por San Martín
y O'Higgins. Bueno, aquí para reforzar simplemente la idea, les dejo un monito para que vean que fue bastante impactante para los españoles el hecho de que la batalla de Maipú significó un quiebre total, fue impactante. En realidad no, no hubo una posibilidad de recuperar mucho poder y ya habían sido enviados refuerzos desde Perú, por lo tanto ya no hay como mucho que hacer para los españoles acá en este momento. Por eso, desde ese momento, sí o sí, ya Chile puede decir que está libre de la reconquista. Fin. Tengan un buen día, chiquillos. Estudien y no se olviden que yo soy tu profe. Un saludo para los suchipletos y exitazos para todos. Chao, chao.